Dios es bueno y por ello el Señor desea que podamos ser una iglesia santa, gloriosa y sin mancha. Acompáñame por favor a leer, a abrir la escritura en nuestro libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27. El Señor nos ama y tiene cuidado siempre de nosotros como pueblo y como iglesia. Y en esta mañana el Señor nos dice en su palabra en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Me acompaña ahora? Padre, esta mañana bendecimos tu nombre porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque vemos tu gracia, tu amor y tu misericordia para nuestras vidas, porque tú nos amas y porque ciertamente tú estás esta mañana con nosotros y has hablado a nuestros corazones para que podamos poner por obra cada una de tus palabras y que seamos una iglesia con un corazón dócil, sensible a tu voz y que principalmente hoy recibamos, Señor, lo que quieres darnos para ponerlo por obra y sea glorificado tu nombre a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mi familia y yo hemos sido bendecidos al podernos congregar en Centro Cuautitlán. Déjeme brevemente testificarle cómo es que toda esta obra de Dios ha comenzado. Comenzamos un grupo de 12 personas reuniéndonos en la casa de nuestros hermanos Jorge y Angélica Martínez con el propósito de poder escudriñar la palabra de Dios y poder aprender cada día más de Él. Precisamente un 15 de septiembre del 2007, aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli, iniciaron sueños, anhelos y visiones de parte de Dios para poder desarrollar las estrategias que Él tenía preparadas. Comenzamos como una casa familiar dentro del plan de células de casas familiares en Centro Cristiano Calacuaya. Y cuando comenzamos con estas reuniones, tuvimos nuestra primer proyección evangelística en la cochera de la casa de nuestros hermanos Martínez. El anhelo era que los vecinos conocieran la palabra de Dios, que conocieran que Jesucristo vive y reina aún estando aquí nosotros en la tierra. Y Dios vio corazones dispuestos, corazones valientes, atrevidos, aguerridos, y comenzaron a añadirse más familias, hasta que llegó el momento que la casa de nuestros hermanos Martínez, el área de lactancia, pues era la cocina, el comedor y la sala se daba la enseñanza, y aún en las escaleras estaba nuestro grupo de jóvenes y de adolescentes. Y aún en la entrada de la puerta había personas paradas para recibir la enseñanza que Dios tenía a través de su escritura. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por donde quiera usted podía ver personas sentadas, esperando recibir las instrucciones de parte de Dios. En una ocasión el hermano Gonzalo le preguntó a nuestro hermano Jorge Martínez que cuántas familias, cuántas personas éramos las que nos estábamos ya reuniendo, a lo que él le contestó que éramos ya entre 60 y 70 personas. El hermano se sorprendió mucho, el hermano Gonzalo, y le motivó a que buscáramos un lugar más grande, porque ya no cabíamos ahí. Y entonces comenzamos con la aventura de buscar lugares donde reunirnos para invocar el nombre del Santo Dios de Israel, Dios de Centro Cuautitlán. Y comenzamos a veces en el Parque del Espejo de los Lirios, otras ocasiones en un salón de eventos que se llama Ashley, en otras ocasiones también en un salón jardín, hasta que un sábado por la tarde nos reunimos a hacer una automovileada de oración. ¿Qué implicaba esa automovileada? Implicaba ir en nuestros autos en diferentes puntos del municipio de Cuautitlán Izcalli a orar para pedirle dirección a Dios en qué lugar estaríamos reuniéndonos ya para que fueran añadidas las personas y las familias que Él tenía preparadas para su iglesia. Y precisamente y curiosamente concluimos en el Parque Benito Juárez
que está enfrente de Avenida de las Musas número 76, lo que ahora es el local conocido como el local de Musas. Y ahí entonces comenzamos jornadas de preparar el lugar físicamente para que pudiéramos reunirnos, para podernos congregar, porque todo el que pide, recibe, porque todo el que halla, encuentra, y porque el que toca la puerta, se le abrirá. Y Dios comenzó a abrir esa puerta en el local de Musas para podernos empezar a reunir los sábados por la tarde. Todos los sábados por la tarde nos reuníamos con el único propósito de buscar la presencia de Dios. Y entonces el Señor continuaba en esos tiempos revelando sus promesas que tenía para su iglesia. Y el anhelo de Dios era que el domingo 28 de diciembre del 2008 oraran por nosotros en el Centro Cristiano Calacuaya para bendecirnos y encomendarnos a extender el reino de Dios en todo el Valle de Cuautitlán. Y entonces oraron por nosotros y estaban haciendo una nueva familia y una nueva iglesia. Estaba esa iglesia naciente en las manos de Dios, porque desde el momento en que Dios vio un corazón dispuesto a buscarle y adorarle, el Señor comenzó a hacer su obra, porque siempre nos ha amado y siempre ha prolongado su misericordia y nos anhela celosamente para que como iglesia seamos una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Leíamos nuestra cita base que dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted y yo somos esa iglesia, no un lugar físico hecho por manos de hombres. Somos aquellas personas que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, el único camino, la verdad y la vida, que produce en nuestros corazones un anhelo ardiente por nuestro Dios. Acompáñame por favor en Éxodo 33. Éxodo 33, versículos del 8 al 10, nos dice el Señor: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Dios hablaba a Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Hoy usted decidió levantarse y venir a buscar, adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y precisamente esa columna de nube es la que nos ha acompañado a Centro Cuautitlán todos los días. En cada instante, en cada momento hemos visto cómo esa columna se mueve y cada día Dios nos guía a más. Y como Moisés, que entraba en su presencia para escuchar su voz, era para obedecer y hacer su perfecta voluntad en su vida. Así usted y yo debemos tener esa actitud como Moisés. Buscar la presencia de Dios y estar dispuestos a obedecer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y si me acompaña a leer en Éxodo, capítulo 40, del versículo 34 al 38, vamos a ver qué sucede cuando la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo, sobre ese pueblo que le adoraba. Dice la palabra de Dios en Éxodo 40, versos del 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Dios estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Centro Cuautitlán en todas sus jornadas. Ahora usted y yo somos ese tabernáculo de manera personal.
porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y precisamente es donde Dios quiere que, movidos por su nube, nos comprometamos cada día más. ¿Está usted preparándose para la siguiente etapa que Dios tiene preparada para Centro Cuautitlán? Porque Dios pronto moverá su nube y Dios pronto nos guiará hacia nuevas cosas, nuevos retos y principalmente con un mayor compromiso. Y ese compromiso implica que nosotros estemos dispuestos a santificarnos más, a un nivel más alto de santidad, donde precisamente desciende la gloria de Dios y vivimos de victoria en victoria. La palabra santidad proviene del verbo santificar. Esta palabra se ha traducido del Antiguo Testamento del hebreo kadash, que significa estar limpio, consagrado, dedicado y puro. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se traduce de la palabra griega agios, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado, santo. Y el Señor nos pide que seamos santos porque Él es santo. Es uno de sus nombres en hebreo, Kadosh, el Santo de Israel. Y también es uno de sus atributos. Así como usted tiene cualidades, dones y virtudes, nuestra característica debe de ser como hijos de Dios, el ser santificados. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dios nos pide que seamos santos y que nos santifiquemos a través de la sangre de Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, nos dice el Señor: a la iglesia de Dios que está en Centro Cuautitlán, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay personas que hemos invocado el nombre del Señor. Amén. Hemos adorado, hemos hoy cantado santo, ¿verdad? Y es porque reconocemos que precisamente Él nos ha llamado con este propósito, nos ha escogido. Y le quiero poner un ejemplo de el ser llamado. Cuando usted está en su casa y recibe una llamada especial y exclusivamente donde le dicen: usted ha sido escogido para poder participar en una competencia y obtener un gran premio de $1,000,000. Le esperamos tal día, en tal hora, en tal lugar. ¿Qué haría? Es un llamado especial. De entrada se sentiría importante, porque diría: de habiendo tantas personas, me han escogido a mí para poder participar. Y yo creo que usted comenzaría a poderse preparar, no para llegar y perder, porque a todos nos gusta ganar. Y precisamente Dios tiene ese objetivo para nosotros, que es el galardonador de nuestras vidas. Y ese galardón es alcanzar la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Acompáñame por favor a leer Gálatas 2:20. Aquí el Señor nos invita a que podamos poner por obra lo que está escrito en Gálatas 2:20. Que ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Porque lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Somos y provenimos de un real sacerdocio, de un linaje escogido por Dios, y nos llama nación santa. Usted ahora tiene una nueva nacionalidad, el ser un hijo de Dios santo. Y por ello es que también nos acercamos a la fuente de luz inagotable, a la fuente de vida que es solamente al entrar a su presencia y a través de la Escritura, que nuestros corazones son purificados y son cada día más blancos como la nieve. Dice la palabra de Dios: límpiame con hisopo, purifícame aún más y seré más blanco. Y debemos de tener siempre un corazón dispuesto a que sea expuesto ante esa fuente de luz
y que esa luz consuma en nuestro interior lo que no proviene de Dios, y el estar dispuestos a ser cada día más agradables al Señor. Dios desea que vivamos en santidad, pero debemos de esforzarnos, número 1, a ser limpiados de toda maldad. Acompáñame por favor a leer primera de Juan, versículos 7 y 9. Nos dice el Señor en este pasaje: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como buen padre, siempre nos da un consejo, y en este versículo nos dice que si andamos en luz, quiere decir que si estamos en tinieblas, solamente a través de su palabra, que es el consejo vivo y eficaz para nuestras vidas, es como podremos ser guiados a toda verdad. Cuando usted se acerca a una luz en medio de una oscuridad, ¿es por qué? Porque nosotros no alcanzamos a distinguir bien lo que queremos ver. Si tomamos una linterna para ir caminando en medio de un lugar oscuro, ¿qué propósito tiene esa linterna? Alumbrar nuestros ojos. Y así es la palabra de Dios, lumbrera a nuestros caminos. Y Dios desea que a través de su palabra nosotros podamos ser limpiados de toda maldad y que andemos en su luz, porque nos iluminará, y entonces al iluminarnos podremos estar expuestos completamente ante Él. ¿Verdad que no es lo mismo que nos veamos en medio de oscuridad? Ahorita que estamos con luz y estamos completamente expuestos, estamos viendo colores, estamos viendo los rostros, estamos viendo de manera clara y definida lo que la luz nos permite ver. Y el que nosotros nos acerquemos a la luz de Cristo nos permite que precisamente nuestros corazones sean exhibidos para que Él nos renueve y nos transforme y aún nos purifique a través de su presencia. Pero ¿qué tanto nosotros nos estamos acercando a esa luz? ¿Continuamente estamos viendo por dónde caminamos o estamos escondiéndonos en medio de oscuridad y de tinieblas? Número 2, el Señor nos invita a poder vivir físicamente puros, no proveyendo para los deseos de la carne. Acompáñame por favor a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. La segunda carta a los Corintios que dejó escrita el apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 1, nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y me gustaría que hiciéramos una reflexión acerca de perfeccionando. Todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso de perfección hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Si ya fuéramos perfectos, ya estaríamos en la presencia de Dios. Es por eso que el Señor nos dice perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Dios desea que nosotros estemos dispuestos a que, como una vasija en las manos del alfarero, comience a dar forma nueva a nuestras vidas. Y quiero darle un ejemplo acerca de cómo los artesanos empiezan a moldear una vasija. Empiezan a humectar el barro, la tierra, la empiezan a humectar, le empiezan a dar forma. Y entonces está desarrollando ya el alfarero una visión del propósito, forma y figura que tendrá esa vasija. Comienza esa visión a plasmarla en algo físico. Y usted, así como está, Dios, que es el maestro de nuestras vidas, nos formó con un plan y un propósito. Siendo barro en sus manos, nos da una nueva forma y nos sigue transformando. Y con ese propósito,
el alfarero define si va a ser solamente de adorno o va a tener un uso. ¿Usted está como adorno o quiere tener un uso dentro del pueblo de Dios? Como una vasija de uso honroso. Porque también hay vasijas de uso deshonroso. Hay vasijas de ornato también. Y cuando nosotros decidimos ser vasijas de uso honroso, es porque estamos permitiéndole al maestro que nos dé forma, que nos dé diseño, que nos dé visión y dirección. Y aún el líquido que esté en nosotros va a hacer su presencia, siempre y cuando estemos dispuestos a ser buenos contenedores de Él. Y yo deseo que esta mañana el Señor pueda a nosotros y a cada uno podernos hablar de manera específica y que nos diga para qué uso nos va a tener dentro de la iglesia de Centro Cuautitlán. Porque en cuanto el Señor mueva su nube, ya lo habíamos comentado, el Señor va a mover a su pueblo y entonces va a comenzar a escoger nuevas vasijas para que se complemente esta obra. Número 3, el Señor nos permite o nos invita que permanezcamos consagrados a Él. El permanecer consagrados, como leíamos ahorita en la definición de santidad y de ser santo, veíamos que es el ser dedicado y puro. Y si nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa virtud de nuestro Padre, el ser santos y permanecer consagrados a Él, estamos implicando nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Porque Él nos hace una invitación, que estemos velando y orando para que no entremos en tentación, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y nadie sabe la hora ni el día en que nuestro Señor Jesucristo regresará. Porque después de que Él resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos diciéndoles todas las cosas buenas que Él tenía preparadas para ellos. Pero hay un pasaje donde precisamente Pedro desea tocar a Jesús y le dice que aún no lo toque porque no ha ascendido al cielo. Es decir, que Jesucristo ya estaba completamente santificado para su Padre. Y cuando Él sube al cielo, les dice a sus discípulos que tal vez en ese momento no comprendan a dónde va Él, pero que algo debemos de estar seguros, que ha reservado morada para nosotros, una morada eterna donde no hay corrupción, donde el hollín y el orín no corrompen, sino solamente es la misma santidad y la presencia de Dios que llena nuestras vidas. Por ejemplo, cuando va a llegar alguien a nuestra casa, un ser amado, que tenemos mucho tiempo de no verlo, y nos dice que va a llegar a las 2, 3 de la mañana, 3, 4, que es lo más pesado a veces cuando se hacen veladas de oración. Si usted ha tenido la oportunidad de participar en una velada, nos damos cuenta que la carne como a las 3, 4 de la mañana es cuando cuesta más trabajo. Pero ese ser querido le dice, voy a llegar a esa hora. De seguro, usted ni se sentiría cansado. Estaría hasta ansioso por quererlo ver, abrazar, platicar y hablar con esa persona. Porque ha pasado tanto tiempo de no verle que usted hasta se dispone y prepara para poderle recibir. Y el Señor desea que estemos en esa condición, velando y orando en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Y que cuando Él regrese por su iglesia sin mancha, nos encuentre de manera irreprensible para que nos vayamos con Él y nos encuentre trabajando para edificación de su iglesia y no nos halle durmiendo como cuando regresó y encontró a sus discípulos durmiendo. Y aún Él les pregunta que si acaso no pudieron velar con Él unas cuantas horas. ¿Cuánto nosotros estamos velando para poder vivir en santidad y cada día consagrarnos más a Él? Realmente le estaremos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que hacer una reflexión continua, una evaluación de, Señor, ¿qué estoy haciendo para agradar tu corazón? ¿Realmente estoy haciendo tu voluntad? Acompáñeme por favor a leer Efesios capítulo 1,
versículo del 3 al 5. Efesios 1, versículo 3 al 5. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice aquí en el versículo 4, fuésemos santos y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el Señor ya tenía destinado un uso honroso de su vida, de su alma, de su corazón, de sus pensamientos, de su carácter, de su forma de ser. Ya el Señor le había escogido con ese propósito. Y leemos en el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es que nosotros no éramos merecedores de nada y nos ha dado todo, de su gracia, de su perdón. Y por amor a nosotros envió a su Hijo Jesucristo, porque hemos leído aquí que dice que para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios fue escrita para el pueblo judío. Desde el Antiguo Testamento toda la palabra de Dios era para ellos, para ese pueblo que Dios creó con un plan y un propósito en específico, el pueblo de Israel. Viene nuestro Señor Jesucristo y entonces nos da el acceso a la Escritura. Y entonces nuestros ojos son alumbrados, somos santificados por medio del Señor. Porque si no hubiese sido así, la palabra de Dios hubiera quedado solamente con su pueblo. Pero ahora, adoptados a través de un precio muy alto, que fue la sangre, es como nosotros somos santificados. Y Dios desea que así como vino Jesús y rompió el velo, sean rotos los velos que han impedido que entremos al lugar santísimo, que es donde solamente son quitadas nuestras manchas. Las manchas son aquellos pecados persistentes que han impedido que vivamos en santidad y se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Si nosotros nos permitimos estar en esta condición, podemos llegar a un estado de discapacidad espiritual. Una discapacidad espiritual es aquella que me ha impedido creerle a Dios, servirle a Dios y me ha dejado paralítico. Y el estar paralítico es no ejercitar los músculos espirituales, es decir, mis dones, mis talentos para glorificarle a Él en toda mi manera de vivir. Si nosotros queremos ser discapacitados espirituales, entonces seremos como las vasijas de ornato. Pero si nos atrevemos a poder ser valientes y extender el reino de Dios a través de nuestras vidas, viviendo en santidad, siendo vasijas de uso honroso, vamos a cada día ejercitar los dones espirituales y entonces vamos a hacer bendición, vamos a producir, vamos a crear por el poder, la gracia y la misericordia de Dios en mi vida. Por ejemplo, una mancha, cuando está en una prenda que nos gusta mucho y se nos ensucia, son manchas que a veces son muy difíciles de quitar. Seguimos el consejo de mamá, de la suegra, de la abuela, de la tía, de la vecina y hasta vanish le ponemos para que sea removida completamente esa mancha. Porque una prenda manchada luce bien, ¿verdad que no? Las manchas en la ropa hacen que se vean mal. Y precisamente esas manchas, además de ser los pecados persistentes, también son la falta de perdón, la falta de amor, el no hacer el bien a los demás, la gritería, la maledicencia y todas las cosas que vienen escritas en Mateo 15, 19, donde nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, las fornicaciones, los adulterios. Acompáñame a leer por favor Gálatas 5:20.
del libro de Gálatas, el Señor nos habla en este pasaje precisamente, Gálatas 5:20, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leímos hace un momento que a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne se resiste, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta obedecer. Y aquí está escrito en Gálatas 5:20, nos dice el Señor: las idolatrías, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque donde está el pecado, no puede habitar la presencia de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo, tenían que ser purificados. No solo era ponerse todo el atuendo de un sacerdote, sino aún tenían que ser lavados y ofrecían sacrificios. Y entonces era cuando ya entraban al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, la misma presencia de Dios, para poder ser perdonados los pecados ¿de quién? ¿De Moisés? ¿De quién eran perdonados los pecados cuando Moisés entraba y los sacerdotes? Los del pueblo. Y ahora tenemos ese libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, para que podamos no solo quedarnos afuera, sino entrar al lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios desciende con su gloria a nuestras vidas. Pero eso va a depender de qué tan dispuesto y qué tan decidido estoy a avanzar a un nivel más alto de compromiso con el que ama mi alma, que es nuestro Padre Celestial. El Señor nos hace una advertencia, porque como buen padre que siempre le advierte a los hijos, no te vayas por ahí, pues cuánto más nuestro Dios, que ha dejado escrito el manual de nuestra vida, que es la Biblia. En Hebreos 10, acompáñame por favor. Hebreos 10, capítulos del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? Comenzamos leyendo, porque si pecaremos voluntariamente. Y el decir, la definición de voluntariamente, se aplica a la acción que se decide o se hace conscientemente y no como resultado de un reflejo o impulso. ¿Usted ha acudido con algún médico que con un martillito le pega para ver sus reflejos? ¿Y usted lo mueve así? ¿O es el reflejo del cuerpo? ¿Verdad que cuando nos dan esas pruebas, el músculo por reflejo se mueve? Pero aquí el Señor nos dice, mucha atención, no me digas que no tuviste atención en lo que hiciste, porque nos dice, si pecaremos voluntariamente, es decir, nosotros teniendo la plena confianza, certeza de que no lo tenemos que hacer y lo hacemos, y que aún teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, decidimos pecar. Y entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es el ser voluntariosos. ¿Sabes qué, Señor? Ya no te voy a preguntar, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a hacer las cosas como yo creo que son de la manera correcta, y lo que estamos manifestando en ese momento es necedad. Y a Dios no le gusta la necedad, porque
muchas veces nos tiene que corregir nuestros caminos, porque es un buen Padre que nos ama y desea que podamos seguir creciendo en Él. Ahí mismo en el versículo de este pasaje podemos leer que dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando nosotros pecamos voluntariamente y aún con conciencia y sabiendo las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas, esto es lo que estamos haciendo. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, estaba haciendo un pacto de amor. Señor, por cuanto tú me has amado a mí primero, ahora yo estoy dispuesto a amarte. Y aún con nuestros defectos, nuestras debilidades, Dios nos ama. Y cuando nosotros le reconocimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, estábamos estableciendo un pacto con Él, porque estábamos reconociendo que solamente a través de su sangre nosotros podíamos ser redimidos. Está escrito en la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar, ¿verdad? Si no es a través de Él. Cuando nosotros no estamos obedeciendo, no estamos sirviendo, no estamos amando, no estamos perdonando, estamos cometiendo esta falta. Estamos teniendo por inmunda su sangre y estamos anulando el pacto en nuestras vidas. Tenemos que hacer conciencia en cada decisión que estamos tomando, cómo estamos haciendo las cosas para que no alejemos la gracia de Dios en mi vida y que podamos entonces cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para usted y para mí dentro de su iglesia Centro Cuautitlán, porque lo leíamos, ¿verdad? Que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Y antes de que usted estuviera aquí, por eso le conté brevemente el testimonio de cómo el Señor fue agregándonos, porque sabe usted que Dios ya había preparado este lugar para que hoy estuviera usted aquí, porque ha tenido cuidado de su alma. Y Dios le ama, que decidió que usted estuviera en Centro Cuautitlán y se congregara y se reuniera en Centro Cuautitlán. El Señor desea que nosotros podamos vivir siendo guardados y apartados de toda maldad, pero cada día haciendo su palabra y no siendo solamente oidores olvidadizos, porque si no estaríamos engañándonos a nosotros mismos, no a Dios. Porque delante de Él nada le es oculto, pero sí a nosotros mismos nos estaríamos engañando. Y aún en medio de nuestras debilidades, siempre Dios nos ayuda para poder vivir en éxito y en victoria por sobre todas las cosas, obedeciendo sus mandamientos. Acompáñame por favor en Hebreos 10, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice la palabra de Dios? Vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo no nos debemos permitir retroceder ni regresar, porque el Señor vendrá pronto. Y si nosotros retrocedemos, no le vamos a agradar en absolutamente nada al Señor. Es decir, que aún en medio de lo que yo soy, cuando me acerco a Él, Él me ayuda. Y cada día Dios busca un corazón contrito y humillado que no desechará, para que se extienda su ayuda y entonces nos haga salir a flote. Los que hemos tenido el privilegio de poder ser bautizados, comprendemos la importancia de que cuando somos sumergidos en las aguas, estamos dejando abajo al viejo hombre y nacemos siendo un nuevo
hombre, un nuevo hijo de Dios, dispuesto a poder dejar que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, viviendo en santidad y sin mancha. Y que entonces cuando el Señor venga pueda decirme: buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco y mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hebreos 10, acompáñame por favor. Hebreos 10, ahí en el mismo capítulo, pero unos versículos atrás, del 16 al 23, nos dice el Señor: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y cuando leemos que hay remisión de estos y no hay más ofrenda por el pecado, es porque ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha preparado para que podamos ser esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha, y podamos tener precisamente sus promesas. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y podemos leer y ver en el versículo 19 y 20 que nos dice que Él rompió ese velo y que nos acerquemos no solo a los atrios, sino al lugar santísimo. En el lugar santísimo donde precisamente nuestro corazón toma nuevas fuerzas y aún nuestra fe es aumentada creyendo que tenemos vida eterna y vida en abundancia. Pero hay algo que el Señor nos invita en el versículo 22. ¿Cómo desea que nuestro corazón esté en ese lugar santísimo? Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, un corazón sincero. Dios ya nos conoce. Dios ya sabe en qué condición vamos a llegar. Pero Él desea ver un corazón dispuesto y valiente a reconocer que ha fallado, a reconocer que ha faltado al amor de Dios. Y cuando ese corazón está en esa condición, leímos aquí en el versículo 17, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. Y es donde nosotros tomamos la decisión de avanzar o de retroceder o quedarnos donde estamos. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cuando habla de una profesión, es que lleva a cabo una preparación, un acondicionamiento en todas nuestras áreas para que nos guiemos no por vista, sino por fe, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa profesión, todo lo que tenemos que aprender de la profesión como hijos de Dios, buscando la santidad, están escritos en la palabra de Dios. Y en la medida en que usted se prepare y se capacite más, poniendo por obra todo lo que dice la palabra de Dios, iremos alcanzando la perfección hasta llegar a su presencia. Y Dios desea en esta mañana
que podamos en nuestros corazones ser sinceros y que nos presentemos de Él para pedirle ayuda. Porque todos a veces pasamos situaciones no tan sencillas. Aún a veces la carne es débil. Pero si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque ¿sabe usted que vienen grandes cosas para Centro Cuautitlán? Y entonces está preparándose, está capacitándose, adquirirá ese mayor compromiso, esa mayor pasión por el Señor para vivir en santidad y poner por obra todos y cada uno de sus mandamientos. Cuando decidamos esto, aún los dones y los talentos van a comenzar a fluir de manera natural. Y entonces se levantarán profetas, maestros, pastores, evangelistas. Todos y cada uno de los ministerios van a ser edificados a través de su iglesia. Porque Dios necesita que Centro Cuautitlán sea una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, que testifique de su poder en donde quiera que estemos. Amén. Y le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, podamos esta mañana con un corazón puro y sincero presentarnos delante de Dios. Señor, ¿te hemos fallado? Sí, te hemos fallado, como iglesia, como de manera personal, yo siendo parte de la iglesia, pero tú eres bueno y lo que tú deseas ver es un corazón puro, limpio y sin mancha. Y hoy Dios desea que ese corazón se presente delante de Él y que se tome este momento para decirle: Señor, perdóname porque a la verdad mi espíritu ha estado dispuesto, pero mi carne ha sido más fuerte. Pero ahora yo quiero pedirte que lo que crezca en mí sean los deseos del espíritu y sean menguados los deseos de la carne cada día más. Quiero estar preparado y capacitado para ser instrumento y bendición dentro de tu iglesia, dentro de tu obra que has decidido edificar en Centro Cuautitlán, para que anunciemos de tus virtudes, para que anunciemos y hablemos de ti en toda nuestra manera de vivir. Y Dios, te alabamos porque tú eres bueno, porque siempre es tu misericordia. Y queremos pedirte en esta mañana que pongas un espíritu de santidad en todos y cada uno de nosotros. Que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que es lo que produce vida, lo que produce libertad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestros corazones, con una plena certeza, una plena confianza en que heredaremos la vida eterna. Queremos presentarnos delante de ti como una iglesia pura, santa, gloriosa y sin mancha. Señor, si ha habido pecados persistentes, oramos para que en esta mañana, en el nombre de Jesús, sean rotos, quitados, desarraigados del corazón. Que tú vengas a quitar el corazón de piedra y se ha puesto un corazón de carne, donde la plenitud de la vida, de la fe, de la certeza en ti prospere en todo momento. Te pedimos que nos perdones si no hemos amado, si no hemos perdonado, si no hemos vivido en la fe que nos has enviado a esta tierra. Y te pedimos que en el nombre de Jesús nuestra mente, nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo para que sean purificados en este lugar. Que al salir de aquí nos atrevamos a ser valientes, a tener sueños y anhelos contigo para Centro Cuautitlán y que podamos estar dispuestos a seguir la columna de nube cuando tú la muevas. Que aún la columna de fuego durante las noches nos alumbre a buscar tu presencia para crecer cada día más en ti. Y que si tú decidieras venir pronto, mañana, estemos listos y preparados para heredar la vida eterna y tener morada junto a ti. Gracias porque tú nos llenas esta mañana y tu Espíritu Santo es quien pone convicción de juicio, de pecado y de justicia, rompiendo toda ligadura de impiedad, Señor, rompiendo toda relación con el mundo y extrayendo solamente lo bueno, lo santo, lo puro que te agrada a ti. Que en el nombre de Jesús esta mañana seamos sellados con esa santidad al Señor.
que sea puesta en nuestras vidas esa diadema de que somos instrumentos tuyos de uso honroso. Gracias por lo que hoy tú haces, Padre, y porque tu iglesia es una iglesia libre para adorarte, para entrar al lugar santísimo, y que cada día, Señor, esta iglesia se santifique más para ti, y que podamos ver tus hechos gloriosos manifestándose en nuestras vidas cada día, y aún vamos de victoria en victoria, Señor, de éxito en éxito, porque tú no te quedas con nada. Gracias porque tú estás aquí, y es a ti a quien adoramos y exaltamos por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, que pueda cantarle al Señor con todo su corazón, que pueda dejar que el Espíritu Santo ministre sus pensamientos, su voluntad, y que sea puesto completamente ese sello de santidad en nuestras vidas, y seamos ese instrumento aún para nuestras familias, de llevarlos a entrar al lugar santísimo, en el nombre de Jesús. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Que mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia, estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor,
aquí, aunque mis ojos aunque no te puedo ver, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Te puedo ver, te puedo sentir. Te amo. Te puedo ver, te puedo sentir. Santo, 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 tú eres santo. Dios es Rey, cantamos aleluya, 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 aleluya. Dios es Rey, tú eres Rey, aleluya, aleluya, aleluya. Dios es Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey en mi corazón, tú eres. Esa novia prudente, queremos ser, aquí están esas lámparas llenas de aceite.
seguir alabando al Señor. Solamente a ti. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Consúmenos, consúmenos. Levántate, Centro Cuautitlán, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Centro Cuautitlán, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Gloria a Dios.